Primera de Samuel, capítulo 4, verso 5 al versículo 11. Dice, en el nombre de Jesús, así. Aconteció que cuando el arca del pacto de Dios llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Dios había sido traída desde el campamento, al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelead pues los filisteos e Israel. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Hasta ahí. Puede tomar asiento. El tema de esta noche se titula Consecuencias de la rebeldía. Amén. Ahorita estamos leyendo una parte en la Biblia que es bien importante. Y le voy a pedir su atención. ¿Por qué? Porque esta parte de las Sagradas Escrituras es, yo creo que la única parte al principio o durante la época dorada del pueblo de Israel. La época dorada del pueblo de Israel es cuando nace Samuel y él tiene su ministerio, y después viene y él unge al rey Saúl, al rey David y después al rey Salomón. Esta época se le conoce en Israel como la época dorada. ¿Por qué? Porque es cuando el pueblo de Israel estaba unida, es cuando buscaban a Dios de todo corazón y el reino de Dios se había establecido en esta tierra. Ahora, ¿por qué es bien importante? Porque en este tiempo Samuel era un chamaquito, era un niño. Tenía 6, 7, 8, 12 años, no lo sé. Pero todavía él no era encargado de ministrar a Dios delante del pueblo en el tabernáculo. Él todavía necesitaba el impulso de Dios para poder hacer cargo del ministerio que Dios le había encargado. Entonces, en esta época, quien estaba a cargo del pueblo de Israel era un sacerdote llamado Elí. ¿Cuántos han leído esta parte? Bueno, resulta que Elí, ¿sí se llamaba Elí? ¿Verdad? Resulta que Elí era el sumo sacerdote de aquellos tiempos. Y siendo el sumo sacerdote, no ponía orden en su casa. Y la Biblia me dice que quien no sabe gobernar su casa, es muy difícil que gobierne el pueblo de Dios. Y es demostrado en esta parte. Pues Elí no ponía en cinta a sus hijos. Dejaba que sus hijos hicieran y deshacieran todo lo que querían. Y es algo bien tremendo, porque Elí no era cualquier persona. Era alguien que había sido escogido por Dios para llevar a cabo un ministerio. Entonces, para Elí fue más importante complacer a sus hijos que complacer a Dios. Sus hijos eran Ofni y Fines, los muchachos que están aquí. Resulta que ya habían ido a profetizarle, ya le habían dicho, ya había quejas de que sus hijos aceptaban sobornos, ya había inconvenientes con sus hijos tomaban más de lo que debían tomar del sacrificio, del holocausto. Y Elí tenía la experiencia, pero como dice en 1 Samuel, en su capítulo 2, en el llamado de Samuel, la visión de Elí estaba cada vez menos clara. Una visión espiritual. Entonces el pueblo de Israel estaba pasando por situaciones muy difíciles. Y entonces estaban peleando, porque en ese tiempo era tiempo de conquista, tiempo de batalla, tiempo de guerra. ¿Para qué? Para poder proteger sus territorios
o a veces para poder adquirir un poco más. En este caso tienen pelea contra los filisteos. Y los filisteos tenían fama de ser guerreros fuertes, grandes, etc. ¿De dónde era Goliat? Goliat era un filisteo. Eran hombres de guerra. Y pelean contra el pueblo de Israel. Sin embargo, ni el líder del pueblo de Israel, ni el mismo pueblo de Israel atendían a la voz de Dios. No había visión en aquellos días, no la había. ¿Por qué? Porque no podían, porque no se ponían a disposición de Dios. Estaban en rebeldía a la voz de Dios. Y entonces toda rebeldía conlleva una consecuencia. Rebeldía es no hacer caso, ¿estamos de acuerdo? Y entonces el hecho de que Elí no haya hecho caso a las instrucciones que Dios le daba por medio de la palabra de Dios y por medio de la gente que le mandaba, hubo consecuencias. Y vemos aquí una. El pueblo de Israel salió a pelear. Amén. Amén. Y entonces sale a pelear, y cada vez que salían a pelear llevaban el arca del pacto como símbolo de victoria. Y entonces resulta que traen el arca del pacto, y los filisteos se espantan, dicen: no, ya llegó el Dios de Israel, o los dioses de Israel, porque los filisteos no lo conocían. Y tuvieron temor y dijeron: ya perdimos, mejor ya para qué peleamos, porque vamos a enfrentarnos a este pueblo con su Dios que venció y le dio, ahora sí que arrastró el suelo con Egipto y todos sus dioses. Y yo no sé si usted ha visto alguna vez una foto de las pirámides de Egipto. ¿Sí? ¿No? ¿Amén? ¿No? Bueno, Egipto era una civilización muy poderosa, un pueblo, un reinado muy grande y poderoso. Y el rey, el Dios de Israel, el Dios de los hebreos, barrió el suelo casi con la nación de Egipto. Y entonces tenía fama el pueblo de Israel de que venían de victoria en victoria. Durante el desierto peleaban y ganaban. ¿Por qué? Porque tenían a un líder que oía la voz de Dios. Después llegó Josué, quien siguió los pasos de Moisés. De hecho, cuando empieza el libro de Josué, dice: mi siervo Moisés ha muerto. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Sin embargo, cuando llega el tiempo de Elí, que es después de los jueces, la situación se torna muy distinta. Y entonces se cumple lo que dice la palabra. El Señor les dice: si ustedes me obedecen y son mi pueblo, yo pelearé por ustedes. Pero si ustedes no me obedecen, todas las batallas que ustedes quieran pelear las van a perder, y mucha gente los va a sacar de su tierra, y entonces van a hacer la burla de todos los demás pueblos. Y fue lo que pasó. Pelearon y perdieron. Y oiga, una derrota para el pueblo de Israel, una derrota para un pueblo que constantemente estaba de victoria en victoria, duele. Duele cuando uno lee esta parte. Yo no sé si usted lo ha leído, pero cuando yo tuve la oportunidad de leer esto la primera vez, me dio tristeza y lloré, porque el arca del pacto era donde se manifestaba la gloria de Dios, la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Era el símbolo de que Dios estaba con ellos. Sin embargo, cuando se llevan el arca, era símbolo de que Dios ya no estaba con el pueblo de Israel. Pero como dice la Escritura, no los abandonó para siempre. Tuvo misericordia del pueblo, y veremos qué fue lo que aconteció. Hermano, ¿y esto qué tiene que ver con mi vida? En nuestra vida nosotros somos como el pueblo de Israel, somos semejantes al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios todopoderoso, un Dios de victoria. Mi Dios no ha perdido ninguna batalla la ha perdido. Yo no sé si a lo mejor su Dios es el mismo Dios que está en la Biblia, y estamos de acuerdo con el mismo Dios.
Y entonces, cuando a veces nosotros decidimos no aceptar la disciplina del Señor, no aceptar lo que Dios nos dice, lo que nos indica o que lo que nos manda, estamos en rebeldía a Él y nos va a traer consecuencias. El mismo apóstol Pablo lo menciona y lo vamos a ver más adelante. Resulta que nosotros muchas veces dentro del pueblo hoy de Dios, dentro del seguidor de Cristo, dentro del creyente, todavía participamos de festividades, de tradiciones que no debemos de participar ni de hacer. Denme un ejemplo de alguna festividad o tradición. El Día de Muertos. La mayoría de personas que creemos en la palabra de Dios, que somos seguidores de Cristo, creo que son parte de lo que hacemos. Ya no ponemos ofrenda. Recordamos a nuestros muertos, pero ya no ponemos ofrenda. Sin embargo, todavía hay quienes quien dice, vienen a tocar a mi casa y les voy a dar la calaverita, ¿no? Y hay quienes no, de plano no participan. Y es algo bien difícil porque estamos totalmente rodeados por un pueblo, una nación idólatra, de tradiciones totalmente equivocadas y tradiciones erróneas que a lo mejor a la vista del ser humano, a la vista de nuestra carne, son bonitas. Como por ejemplo las fiestas de bodas, las fiestas de 15 años, las presentaciones, los bautizos, ¿qué más? Las fiestas patronales. Se ven bonitos, ¿no? Todo ese tipo de fiestas. Sin embargo, nosotros como creyentes no somos como los demás pueblos. Somos de nuestro Dios. Y en nuestro Dios a veces nos han dicho, es que ustedes no celebran nada. No, si nosotros estamos de fiesta cada que tenemos servicio. Tenemos un corito que dice, estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Y está precioso. Y lo cantamos casi siempre que venimos al templo, casi siempre que venimos a la congregación. Y a veces, pero hermano, entonces, ¿qué hago? ¿No he de participar? Pasa lo siguiente. Cuando nos invitan, yo no les voy a decir, nunca entren a la iglesia católica. ¿Por qué? Porque hay iglesias, hay congregantes, hay ministerios que de plano les dicen a sus creyentes, usted no entre. No entre. Y yo varias veces me he topado con personas que son creyentes que decimos, por ejemplo, cuando una vez fui aquí al Zócalo, está la catedral, ¿no? Y fui con una muchacha que es cristiana. Le digo, oye, vamos a entrar a ver la catedral porque yo no la conocía. Quiero entrar. No voy a entrar a persinarme o a confesarme. Quiero entrar a conocerla. Y ella me dijo, no, Diego, es que está mal que entremos. A esos lugares ni debemos de entrar. Yo dije, bueno, pues está bien. Y viene lo siguiente, ¿por qué? Porque nosotros vayamos a donde vayamos, hagamos lo que hagamos. Si nos invitan a una boda, a unos 15 años, a una despedida de solteros, a un baby shower, a una presentación, a un bautismo, ¿podemos entrar? ¿Podemos ir? Sí podemos. Pero no podemos participar de cosas que totalmente alteren, modifiquen o contradigan nuestra fe y nuestra convicción con el Señor de señores. Amén. Por ejemplo, tengo un familiar y me dice, oye, te invito, te espero a la misa. Automáticamente, si yo le digo, no, si yo a la misa no voy, automáticamente yo estoy marcando una distancia. Pero le digo, ok, está bien, pues allá iré. Puede ser que uno vaya a la misa, pero no va a la misa para poder participar de la misa, sino para poder cumplir con la invitación de un momento agradable que nos están haciendo. Ahora, y estando ahí, poder nosotros testificar de la palabra de Dios cuando se pueda, cuando tengamos la oportunidad.
El apóstol Pablo dice, hazlo a tiempo y a destiempo. ¿Por qué? ¿Cómo puede haber testimonios de ex sacerdotes si un cristiano nunca se hubiera aventurado a meterse a esos lugares? El mismo apóstol Pablo se metió en el templo que estaba en Éfeso, en el templo de Diana, que era la diosa de los efesios, que bueno, en griego tiene otro nombre. Se metió al templo el apóstol Pablo. ¿Ahí pecó entonces? No, no pecó, porque él iba para poder conocer un poco de la cultura de los efesios y poder predicarles el evangelio de acuerdo a lo que él veía que conocían. Pero cuando hacemos nosotros participantes de otras cosas, que por ejemplo que nos dicen, oye, yo quiero que seas padrino, ¿no? ¿Para qué nos dicen que seamos padrinos? Para apoyarlos económicamente. Como tal, el ser padrino ya es una costumbre y tradición de la religión popular. ¿Podemos apoyarles económicamente? Sí, podemos apoyarles económicamente, pero hay que dejarles en claro que el apoyo es por estima, por amor o porque el Señor nos ha enseñado a ayudar, no porque quieramos participar directamente como lo hacen los demás. Porque si usted le dice, sí, yo voy a ser padrino de mariachis, pues la persona a la que usted le está diciendo que sí, va a decir, ok, es madrina porque es la costumbre, porque es la tradición. Y entonces ahí es donde empiezan los problemas. ¿Con quién? Con el que está ahí, con el Señor. ¿Por qué? Porque estamos participando sin darnos cuenta de cosas que no debemos de participar. Son muy similares, pero tenemos que dejar claro o dejar lo más claro posible de que nosotros estamos apoyando la causa, mas no participando de tradiciones populares. Y esto no tenemos que confundirlo que cuando pongamos el arbolito de Navidad, que cuando vistamos a los niños, porque nos ha tocado, o me ha tocado, que a veces me dicen, hermanos, que en Día de Muertos la tradición y que los niños, ellos no celebran Halloween, ellos celebran el Día de los Muertos. ¿Está bien, hermano? Y además no van a ir vestidos de zombie, de diablito, de brujita, van a ir vestidos de un superhéroe, de Superman, de Spider-Man. Y dicen, ¿qué tiene de malo? La respuesta es, no tiene nada de malo. Los mismos niños a veces se visten para de algún disfraz de algún superhéroe para jugar en casa. Lo malo es que salgan a pedir sus calaveritas vestidos exactamente el 2 y el 1 de noviembre. Eso es lo malo. Porque aunque nosotros sepamos que digamos, no lo estoy haciendo por los demás porque yo agrado a Dios, pero el testimonio queda reflejado. Las personas que ven, que nos conocen, automáticamente ven que participamos de lo mismo y van a decir, pues es lo mismo, ¿a dónde vas? Es lo mismo, tu Dios es mi mismo Dios. Ven que ponen, ¿no?, que el día de Navidad viene y ponen su árbol y también nosotros ponemos nuestro árbol. Es lo mismo y tenemos que marcar, tenemos que dar a notar la diferencia. Pero hermanos, que a mis niños les gustan vestirse y que no sé qué, pues que se vistan, pero que no se vistan el 1 ni el 2 de noviembre, y menos en la noche. Que se quieren vestir, que se vistan ahí en su casa. Es que queremos salir y que no sé qué y que no sé cuándo. Ahí es donde entra el carácter de los padres para ponerles un alto a los hijos y decir, no. Que se enojó el niño, que esto, que el otro. Eres el malo, sí. Preferible ser el malo de una buena historia que ser el bueno de una mala historia. Ahora, en esta época pierden el arca del pacto y fue impactante. Fue impactante porque hubo consecuencias. Dice versículo número 10. Pelearon los filisteos, Israel fue vencido. Y a veces nosotros, por causa de nuestra rebeldía a la palabra de Dios, somos vencidos. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito,
pero no me dejaré dominar por cualquier cosa. ¿A qué va con esto? Hermano, es que me gusta la tele. ¿Ver la tele es pecado? No, no es pecado. Lo malo es cuando se pone primero la tele y después a Dios. Hermano, es malo que en la noche, no sé, con los jóvenes, me desvele hasta 3, 4, 5 de la mañana estando en el celular. No, no es malo. A lo mejor afecta tu vida laboral, pero espiritualmente no es malo, siempre y cuando le dediques el mismo tiempo o no cambies al Señor por el tiempo en el que pasas en el celular. Bueno, ahorita puedes decir, no, hermano, sí es malo. Bueno, sí, pero le estoy tratando de dar un ejemplo, ¿no? El término de maldad o de bondad o lo bueno o de lo malo que hacemos muchas veces es definido por nuestra propia conciencia. Nosotros no sabemos qué es bueno ni qué es malo. Lo que sabemos que es bueno es porque nos lo enseñaron nuestros papás. Y lo que sabemos que es malo es porque nos lo enseñaron nuestros papás. Sin embargo, ahora que conocemos de la palabra de Dios, el Señor nos muestra qué es lo bueno y qué es lo malo. En este caso, estamos hablando de una situación única. ¿Por qué? Porque aquí hubo dos factores, Elí y el pueblo. Ninguno de los dos buscó al Señor. Hay veces en las que el Señor ha tenido buenos siervos y un pueblo desobediente. Y por la fe de uno, Dios tuvo misericordia con todo el pueblo. Y todo lo contrario también. Hay veces en las que había malos líderes, pero Dios se dejaba bendecir porque el pueblo lo buscaba de todo corazón y entonces salían adelante. Pero aquí ni el pueblo ni el líder. Eso nos deja a nosotros como responsables de cada acción, cada cosa que hagamos en nuestra vida y en nuestro ministerio en cuanto a la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos que no llega gente. Es que el pastor. Y sí, puede ser que a lo mejor el pastor tiene culpa, pero puede ser que no. ¿Por qué? Porque de nada sirve tener un buen predicador si nomás les está hablando, como dijo el Señor Jesús, a las piedras. Y de nada sirve también tener un buen rebaño si no hay quien lo guíe. Ahí es donde entra el apoyo mutuo. Vamos a ir al siguiente capítulo, en el capítulo 5. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque también tenemos que darnos cuenta que al ser pueblo elegido de Dios, tenemos responsabilidades, pero también tenemos beneficios. También las personas que se burlan de nosotros, aquellos que parece que se llevan nuestras bendiciones, van a sufrir la ira de Dios. No la ira como tal, como el día de la ira de Dios, sino van a sufrir. ¿Por qué? Porque se están metiendo a terreno desconocido. Es como cuando usted que sabe de cocina. Hay muchas veces en las que la estufa tiene un truco y solamente prende con un truco, ¿no? Que solamente sabe la ama de casa porque es su estufa. Y de repente llega alguien más y quiere cocinar y dice, oiga, no sirve su estufa. Y le mueve y de repente la prende, pues no va a funcionar porque no está acostumbrada, porque no sabe cómo se maneja, porque no sabe cómo es que puede encender la estufa. En el capítulo 5 de 1 Samuel, en el capítulo 5. En el capítulo 5 resulta que los filisteos capturaron el arca y se la llevaron de Ebenezer a Asdod. Tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de la mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Dios, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, he aquí Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Dios, y la cabeza de Dagón
y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Dios sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores y en todo su territorio. Viendo los de Asdod, dijeron: no quede en nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Hasta ahí. Cuando entonces pasa que se llevan el arca, resulta que un pueblo que no era el pueblo de Dios no sabe cómo es caminar con Dios. Sabe que a Dios no se le puede comparar con ningún otro imagen, estatua, hoy día, ¿no? Estampita, etc. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como creyentes ya no tenemos a lo mejor las imágenes como cuando creíamos en ellas. Ya no tenemos la cruz, ya no tenemos los santos, ¿no? Pero a veces tenemos lo que nos da buena suerte, ¿no? Que el trébol, que la pata de conejo, que la medallita, que la pulsera, que buena suerte. Y nosotros no nos guiamos por la suerte, definiendo el término de suerte como el azar. Es decir, no nos va bien porque hoy nos fue bien nomás de pura suerte, no. Sino que nosotros somos guiados por medio de la mano de Dios. Gracias a que somos guiados por medio de la mano de Dios, lo que nosotros hacemos nos trae bendiciones de parte de Dios. Lo que hacemos. Si lo que hacemos no va acorde a lo que Dios nos indica, en vez de traer bendiciones, traerá maldiciones o consecuencias. A veces nos preguntamos, ¿por qué me va tan mal? Y muchas veces cuando uno hace las cosas bien, dice el apóstol Pedro, cuando tú haces las cosas bien y te va mal, pues gloria a Dios, gózate. Pero cuando te va mal y sabes que estás haciendo las cosas mal, está pasando lo que le pasó a los filisteos. ¿Qué fue? Todo va a rendirse ante la voluntad de Dios. Y a veces para que seamos rendidos a la voluntad de Dios es necesario quitar, mover, destruir ciertas cosas que todavía tenemos guardadas que no nos conviene. Ejemplo, a veces decimos, sí, Dios es mi todo, es mi esto, el otro, pero tenemos todavía a los hijos en un lugar muy especial, al esposo, a la esposa en un lugar muy especial, y no digo que esté mal, pero todo lo que ocupe el lugar de Dios nos va a traer consecuencias. El lugar de Dios es único, nadie puede compartir el lugar de Dios. Él tiene que ser nuestro mayor amor, nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo. Y después de Él ya viene todo lo demás. La Biblia nos enseña qué es lo que viene. Pero ahorita no vamos a tocar estas escalas para no confundirnos. Pero a veces nosotros nos dejamos guiar más por la decisión del esposo, de la esposa, que por Dios. Más por la decisión de los hijos que por la decisión de Dios. Pero tampoco quiero que entremos en dudas. Hay veces en las que Dios sabe, Dios conoce, sabe que a lo mejor, por ejemplo, usted no viene porque tuvo un accidente su hijo. Y entonces no es que usted no haya querido venir, sino que en ese momento usted tiene que ir. Por eso hay iglesias donde los líderes se enojan. ¿Por qué no vino? Es que tuvo un accidente mi hijo. No, hermana, usted debió de haber venido. Y no hay nada de empatía con el pueblo. Y eso no le agrada a Dios. Lo que Dios quiere es que vivamos todos unidos, fraternos, y que mientras más caminemos a la misma dirección,
mejor nos va a ir con el Señor. Mientras más caminemos y sigamos las pisadas del Maestro, mejor y más paz y tranquilidad tendremos para con Dios y para con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque a veces eso también causa muchas consecuencias. Empieza a haber amargura en el corazón. Ya no voy a la iglesia porque me siento raro yendo, porque el pastor me ve feo, porque tengo algo en contra de la hermana, porque me enojé con fulano, con sultano, porque hubo un malentendido, porque no me saludaron, por eso ya no voy a la iglesia. No. La pregunta es, ¿qué culpa tiene Dios de las decisiones que tome fulano, sultano, perengano, o a veces nosotros mismos? ¿Por qué nos vamos a desquitar con el Señor? Eso nos puede traer consecuencias, y la bendición que era para nosotros se la va a llevar alguien más. Alguien más. Hermanos, sigo sin entenderle. Bueno, el día de hoy yo creo que la palabra está siendo de bendición. Pero si usted no hubiera venido porque dijera, ay, es que es bien temprano, no, es que ya es bien tarde, es que es martes, hermano, no sé, porque no, X o Y, y no hubiera venido, esta bendición ya no la tendría. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no avanzo espiritualmente? ¿Por qué no avanzo? Porque no te esfuerzas, porque dejas a Dios en segundo término. Lo dejas como una opción y no como tu prioridad. Dejas a Dios como una opción más que como tu prioridad. Por ejemplo, yo, hay veces en las que sí me distraigo con X, Y, Y, pero sé que al final de cuentas mi prioridad es Dios. Procuro que nada de lo que a veces podemos tomarlo como un pasatiempo. Por ejemplo, a veces me gusta resolver los sudokus, ¿no? Que vienen, hay una aplicación para sudokus. Y me gusta el sudoku, pero no voy a dejar que el sudoku interfiera con mi relación con el Señor. No voy a dejar que porque que estoy aquí predicando y acá ando resolviendo el sudoku. Pues no. Y estoy hablando del sudoku, que es un ejemplo. A veces el sudoku puede ser otra cosa. Puede ser las presiones, los problemas, las dificultades. Todo eso, y a veces es estorbo para que nosotros podamos alabar a Dios con libertad. Para que nosotros podamos recibir la palabra con libertad. A veces vienen o venimos y el pastor, el hermano, predicó y nunca le entendemos. Nunca le entendemos. Se acuerda de uno o dos chistes que dijo por ahí el hermano, algo que le marcó, pero de ahí en fuera, ya, se nos olvidó. Que casi no pasa aquí, ¿verdad? ¿De qué prediqué el domingo? La hermanita, todos menos la hermana Isabel, estuvieron aquí. Santo, Dios bendito. Y fue apenas hace 2 días. Lo repetí constantemente. La reconciliación. Exactamente. Entonces, si prestamos atención, nos llevamos la bendición. Si no dejamos a Dios en segundo término, no estamos en rebeldía con Dios, sino estamos en armonía con Dios. Y sucede que sigue diciendo, convocaron pues a todos los príncipes, verso 8, y les dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Ellos le dijeron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando le habían pasado la mano de Dios estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento. Y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el más chico hasta el más grande. Y se llenaron de tumores. Se llenaron de tumores porque no le dieron la reverencia adecuada al Dios de Israel. No era el pueblo de Dios. No era el pueblo elegido
de Dios. Y mi pregunta hacia usted es, ¿usted es pueblo de Dios? Como pueblo de Dios, démosle a Dios el lugar que Él merece. El primer lugar en todo. Que sea su prioridad. Su prioridad. Si Dios no es su prioridad, ¿qué le pasó al pueblo, a los filisteos? ¿Qué les salieron? Tumores. Ay, Señor. ¿Cuántos tumores te han salido? ¿Cuántos tumores te han salido? Uno por acá se llama falta de lectura. Otro por acá se llama falta de oración. Y otro por acá, es que hermano, me dormí en la prédica, hermano. Y cuando uno anda ya con los tumores, no puede caminar bien. Y por eso flaqueamos en nuestra vida espiritual con el Señor. No quiero decir que con esto sea lo único por lo que flaqueamos, no. Porque apenas ayer lo leímos. El creyente tiene tribulaciones. Pero cuando esas tribulaciones son causas de nuestra rebeldía, algo tenemos que hacer nosotros. No podemos decir algo tiene que hacer el Señor. Algo tenemos que hacer nosotros. Hacer un cambio. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque a veces nos da miedo. Decimos que nos gustan los cambios, pero nos da miedo cambiar. ¿Por qué? Porque como es terreno desconocido, no sabemos qué va a pasar. No sé si, hermano, si cambio, al rato ya voy a andar como usted. Ahí todo el día en la iglesia. Y mi casa, y mis hijos, y mi esposo, y mi trabajo, y mi esposa, y lo que yo quiero, y todo. Pero a veces pues, no es así. Dios tiene un llamado para cada uno. Y le voy a decir algo, su llamado es único. Pedro, su llamado era predicarle a los judíos. Pablo, a los gentiles. El llamado de Juan era testificar hasta que el Señor le revelara el Apocalipsis. ¿Por qué a Juan le reveló el Apocalipsis y a Santiago no? Porque tenía un llamado. Pero no podremos atender ese llamado si nos rebelamos en contra de la voluntad de Dios. Si hacemos lo que le pasó a Elí. Y hablo de Elí tratando de referenciar a Elí y a todo el pueblo. No buscaban de Dios. No buscaban. Y lo peor es eso, que lo conocían. Lo conocían y no le buscaban. Yo lo tomo en ese momento como que Dios dijo, me conoces, sí. Pero no me gusta, bueno, pues ya me voy a ver cómo te va. Y se fue con los filisteos, ¿no? Pero pues los filisteos no conocían del Dios poderoso. Ellos tenían otros dioses. Y cuando lo conocían dije, ay Señor. Es más, todos tuvieron más reverencia a ellos que al pueblo del Señor. Otra bendición. Ni aún la reverencia que puede tener el no creyente se compara al amor que Dios tiene para con su pueblo. ¿Por qué? Porque las personas que no son creyentes del Señor o que no lo conocen, mejor dicho, porque muchos pueden decir que son creyentes, aún dentro de la iglesia popular muchos dicen yo creo en Jesús, pero no lo conocen. No lo conocen. Y a lo mejor lo vemos con bendiciones. Yo decir, le va bien, sí le va bien, pero no se compara al gozo, a la tranquilidad, al amor, a la armonía que puede tener una persona que no conoce de Jesús a la persona que conoce de Jesús. No se compara. Y no se dan cuenta hasta que conocen de Jesús. Nosotros mismos no nos dábamos cuenta hasta que conocíamos de Jesús, ¿no? Íbamos a la iglesia, íbamos a misa, nos persignamos y decíamos, hasta como que me siento más tranquilo, se me salieron mis demonios. Pero pasaban 2 o 3 horas y uno volvía igual, ¿no? Acá con el Señor ahora tenemos a alguien que nos guía, que nos dice, hijo, hija, por aquí no, por allá no, pide perdón, ofrece disculpas, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Esa voz yo no la escuchaba antes. ¿O usted lo escuchaba antes? Y hoy la escuchamos. ¿O a poco cree que el versículo le viene nomás por pura coincidencia?
No, con trabajo nos acordamos de que desayunamos antier. Cuando viene el versículo en la mente, es el Señor poniéndotelo. ¿Por qué? Porque algo quiere el Señor que hagas, o en algo quiere el Señor que pongas más atención. Y les termino, vamos a ir a 2 Corintios 6. Y podemos ver que en 2 Corintios capítulo 6, verso 16, el apóstol Pablo les dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ya nada más. Con este versículo se aterriza lo que le he venido platicando durante ya casi 45 minutos. Yo sé que a lo mejor dice: ay, hermano, es que la música de acá enfrente no me permite poner la atención bien. Pero yo sé que usted trae donde anotar las citas bíblicas y les va a repasar. ¿Ya? Sí, hermano. Sí. Y si no, de cualquier forma, el video va a estar, o está en las redes sociales. Va a estar. Y ahí lo pueden ver. Y yo creo que para poder aterrizar esto, es poder entender que nuestro Dios es un Dios grande y poderoso. Pero también es celoso. Es amoroso. Pero también es un Dios que se aira. Es decir, se enoja o se molesta. Y que así como nos da bendiciones, nos puede quitar las bendiciones. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Porque somos su pueblo. Porque no somos cualquier pueblo filisteo. No tenemos a cualquier Dios. Si quieres, ya quítalo, amor, ese ya. No tenemos a cualquier Dios que acá le rezamos y de repente un día le pongo un trapo, una mantita morada para que no vea mis pecados. No. Tenemos un Dios que nos cuida día y noche. Un Dios que conoce nuestro corazón y nuestra mente y sabe que nuestros pensamientos son de continuo hacer el mal. Y por eso nos disciplina. Y dentro de su disciplina del Señor, lo hace para mostrarnos que si no estamos con Él, va a traer grandes consecuencias. Grandes consecuencias. Hay veces en las que uno anda tan mal que dice: ya no siento al Espíritu de Dios. Antes oraba y cada palabra era como una daga en mi corazón y lloraba, porque era hablar con Dios y sentía la presencia de Dios. Pero hoy oro, hermano, y me distraigo. Hoy oro y no siento lo mismo. ¿Por qué? Porque el fuego del Espíritu se está apagando. Y eso va a traer consecuencias. Cuando el arca del pacto dejó de estar entre el pueblo de Israel y le comentaron a Elí tuvo un infarto y murió. Y también murieron sus 2 hijos. Y su nieto nació prematuramente. Y ahí terminó toda la descendencia de la casa de Elí. Que a nosotros las advertencias que Dios nos hace sean para bien, sean para provecho, y que podamos decir: Señor, si es cierto, me he revelado y hoy quiero regresar contigo. Y el Señor, tal como le hizo al pueblo de Israel, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿El arca regresó? Regresó.
y le dieron muchísima más importancia. Se los dice a alguien que hubo un tiempo en el que me aparté un poco del Señor y me pasó como a los filisteos. Ahí andaba haciendo cosas o andaba, no le daba a Dios la importancia que Él merecía, o yo pensaba que sí. ¿Y trajo consecuencias? Trajo consecuencias. Y cuando regresé, cuando el Señor me trajo de regreso al camino, dije, de aquí me agarro y ya no me suelto. Antes lo que hacía o lo que pensaba era duda, ¿qué pasará? ¿Quién sabe? ¿Qué haré? ¿Quién sabe? A ver qué sale. Y hoy digo, pues sea lo que salga, sé que Dios está con nosotros. Sé que Dios estará en las decisiones. Y sé que si pasa algo malo, pues gloria a Dios. Y si no, y si pasa algo bueno, pues también gloria a Dios. Porque hoy somos su pueblo. Y como dice el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios, que es lo que acabamos de leer ahorita, Él habita en medio de nosotros. Y ahora nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Y Él andará en medio nuestro. Amén, amén. Él anda en medio nuestro. Yo creo que el Señor está aquí. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a dar las gracias al Señor y a rogarle que nos ayude para poder entender esta parte bíblica. Y les encargo que también lo lean en casita para poder tener una retroalimentación. Amén. Amén. Padre amado, en nombre de Jesús, Señor, en esta preciosa noche le damos las gracias por permitir.